Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán daremos la conducción de dos entrevistas interesantísimas ambas. Así que inicio dándole la bienvenida a Carmina. Un gusto en saludarla, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Entusiasmada por las entrevistas de hoy. Por supuesto, excelentes entrevistas tenemos el día de hoy, temas muy importantes para Guatemala y un gran invitado. Bueno, yo daré la primicia de la primera entrevista. Vamos a hablar del Observatorio de la Propiedad que fue presentado hoy con el fin de poner más atención en un tema que hemos en muchas ocasiones tratado aquí en Canal Antigua sobre no solo el tema de las invasiones a la propiedad privada, sino hay otras formas en que la propiedad de los guatemaltecos está en riesgo. Así que sobre ese tema será la primera entrevista. Y la segunda, Carmina. Pues tenemos un invitado en estudios el día de hoy, Agustín Laje, es un politólogo, escritor y una gran personalidad conocida en Guatemala, que estará acompañándonos en la segunda entrevista, así que les pedimos que continúen con nosotros. De verdad, la primera entrevista también es muy interesante, un tema muy relevante, yo sé que muchos están ansiosos de ver la segunda entrevista, pero quédense con nosotros un poco más. Bien, vamos a iniciar con la primera y para ello le doy la bienvenida a José Fernando Orellana, uno de los coordinadores del Observatorio de Derechos de la Propiedad. José Fernando, buenas noches, bienvenido. Mariano, Carmina, buenas noches, qué gusto estar con ustedes en este espacio, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, vamos directo, cuéntenos de qué se trata el observatorio, por qué lo han conformado y cuáles son sus objetivos. A ver, el observatorio es un esfuerzo impulsado desde CACIF, es un esfuerzo impulsado desde el sector privado organizado con el ánimo de pues, visibilizar y de cierta forma promover la auditoría social del cumplimiento, una de las funciones básicas del gobierno, de las diferentes entidades del gobierno, que es velar por el derecho humano de propiedad de los guatemaltecos. Claro que hay muchos más derechos de propiedad, pero en este caso es un esfuerzo pues, institucional bastante puntual en materia de derecho humano de propiedad. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Es un hecho que a través del tiempo se ha visto una merma en la forma en la cual se protege el derecho humano de propiedad en el país. De hecho, indicadores como el elaborado por la Property Rights Alliance nos ubican en el puesto 89 de 129 países que mide este indicador. A nivel latinoamericano estamos en el puesto número 13 y tenemos una calificación bastante baja. Y este es tan solo uno de esos indicadores que se puede mencionar y que pues, nos permite medir cuál es el estado actual de la protección de la propiedad privada en el país. Y pues por otro lado, también si nos vamos a las cifras, es preocupante realmente que si tomamos en cuenta las denuncias que se han presentado hasta marzo de este año, iniciando en enero del año 2013, van acumuladas más de 19,000 denuncias por delitos de usurpación. Y en esa misma línea hay otra secretaría, una secretaría que pues cesó sus funciones en el año 2020 por orden del presidente Alejandro Yamatei, que es la Secretaría de Asuntos Agrarios. La Secretaría de Asuntos Agrarios, pues de una forma u otra, no se encarga de la persecución pública penal de los casos de usurpación, más sí se encargaba de reportar lo que llamaban ocupaciones. Ocupaciones era al final cualquier toma ilegal de la propiedad de cualquier ciudadano guatemalteco, y hasta el 2018 la SAA calculaba que habían 60,000 hectáreas de tierra en Guatemala ocupada de forma irregular. Entonces, de ahí la razón de ser de este observatorio, porque más allá de estos datos, más allá de ello, no sabemos pues cuánto toma, por ejemplo, agilizar y llevar a cabo un proceso judicial desde que se pone la denuncia hasta que se termina con una sentencia condenatoria absolutoria en el organismo judicial. No sabemos cuánto tiempo toma eso. Queremos pues enfocarnos en diagnosticar realmente cuáles son esas pequeñas trampas, esas pequeñas barreras más bien que podemos encontrar en el proceso de garantizar la defensa de la propiedad, del derecho humano de propiedad de los guatemaltecos. Y pues básicamente ese es su objetivo. Creo que justamente al explicar su razón de ser se explica su objetivo, y su objetivo al final de cuentas es identificar, diagnosticar y sistematizar
todo tipo de información relativa a violaciones del derecho humano de propiedad de cualquier guatemalteco, que bien lo mencionabas, Mariano, pues al final no es un tema únicamente de invasiones, sino es un tema de cualquier tipo de violación del derecho humano de propiedad que se dé en contra pues, de cualquier guatemalteco. Muchísimas gracias. Le quiero dar la bienvenida a la licenciada Andrea Cáceres, que ya nos acompaña. Licenciada Cáceres, por favor, ¿nos podría ampliar un poco sobre esta visibilidad que le van a dar los casos? Porque en efecto, en Guatemala se piensa que solo son estos casos de alto impacto, pero cuando oímos del licenciado Orellana, perdón, que ya tenemos más de 19,000 denuncias, es algo muy serio lo que está sucediendo con la propiedad privada en este país. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues nosotros tenemos planeado tener recursos disponibles en la página sobre investigaciones, documentos, bibliografías y todo lo relacionado con los casos en que se violen los derechos a la propiedad privada. Las fuentes oficiales, junto con los aliados clave, van a poder nutrir este monitoreo oficial para el seguimiento de los casos, poder también contar con líneas jurisprudenciales, el diagnóstico ya de casos individuales, también de casos que han llegado a instancias internacionales, para tener un punto de partida del análisis de la violación del derecho a la propiedad. Andrea Cáceres, cuéntenos, desde que hacen ustedes la presentación hoy en la mañana, hacen mucho énfasis en que este es un esfuerzo interinstitucional, o sea que no solo es el sector privado organizado que está detrás de esto, sino ustedes han logrado invitar, incorporar, incluso suscribir ya convenios para poder no solo concientizar a la población guatemalteca, sino dar pasos más allá. Cuéntenos esa parte de la integración de otros sectores, de otras entidades. Sí, correcto. Hoy tuvimos la firma de 4 convenios interinstitucionales con el Ministerio Público, con el Registro General de la Propiedad, con el Segundo Registro y también con SEDECON. Esto solo es únicamente el inicio. Esperamos contar que más instancias de gobierno se sumen a esta alianza en cada rol que ellos tengan en relación a la propiedad. Por ejemplo, el organismo judicial, también la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación. Existen varias entidades que tienen un rol específico en la protección de los derechos de la propiedad. Entonces, cada día esperamos contar que más aliados se sumen a esta iniciativa y a este proyecto. Licenciada Orellana, uno de los principales problemas que vemos cuando se dan este tipo de invasiones, no solo las diferentes modalidades de usurpaciones que pues iremos conociendo a través de ustedes y en el observatorio, porque como lo he dicho, siempre se van a conocer las más grandes, pero uno de los temas principales son las famosas mesas de negociación que pueden tardar cualquier cantidad de tiempo negociando, no hay desalojos, etcétera, y se está violentando seriamente el derecho de propiedad privada. Sí, efectivamente, Carmina, yo creo que ahí algo importante es que, a ver, el observatorio nace precisamente, y uniéndolo con la respuesta anterior, tanto de Andrea como la que daba yo con anterioridad, nace con la intención también de crear una especie como de guía práctica, como una serie de parámetros para pues darle a conocer a la ciudadanía qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que puede esperar de las instituciones públicas al momento en el cual pues, sus derechos de propiedad se vean afectados. Entonces, en esa línea no está nuestro objetivo únicamente en la línea de diagnosticar, informar y analizar casos que se den, sean de pequeño o de gran impacto, sino justamente de pues, evaluar y decir, bueno, el proceso actual es este. Y tomando en cuenta que el proceso actual es este, ¿qué deficiencias tiene? Identificar esas deficiencias, como por ejemplo los tiempos que tú bien mencionas, Carmina, que toma el negociar en estas, valga la redundancia, mesas de negociación, un potencial desalojos que muchas veces, pues sí, se libra una resolución por el órgano competente del organismo judicial ordenando un desalojo, pero desde que se libra esa resolución, desde que se emite esa resolución, hasta el momento en el cual efectivamente se da el desalojo, pues hay un gran periodo de tiempo y hay una gran mora judicial en este tema. Entonces, pues precisamente esos dos caminos. Por un lado,
pues crear esta especie de guía para que los ciudadanos sepan cómo actuar va a ser uno de nuestros objetivos. Por otro lado, ya sabiendo los ciudadanos cómo actuar, nosotros pues identificar junto con las instituciones de gobierno encargadas de proteger el derecho humano de propiedad, pues qué barreras, como decía anteriormente, encontramos dentro de los procesos que cada una de ellas tiene que llevar a cabo para garantizar este derecho, e incluso eventualmente, quien quita, pues sugerir algunos cambios institucionales que se deban hacer para agilizar estos procesos. Y junto con ello también creo que es importante, y esto no se ha mencionado, el mencionar que también el Observatorio del Derecho Humano a Propiedad, el Observatorio de los Derechos de Propiedad, tiene también una función de formación continua. Y formación continua no solo para los ciudadanos, formación continua no solo para abogados, formación continua no solo para los agremiados de las distintas cámaras que impulsan el observatorio, sino una formación continua también dirigida a los funcionarios públicos. Funcionarios públicos de carrera, funcionarios públicos en nombramientos de confianza, que pues de una u otra forma necesiten cualquier tipo de apoyo que se les pueda dar para contribuir en su formación técnica y profesional, para efectivamente, al momento en el cual lleguen al cargo o se mantengan en el cargo, puedan velar por el resguardo de este derecho fundamental de todos los guatemaltecos. José Fernando, es importante escucharlo muy concreto en la importancia de que se considera la propiedad como un derecho humano. Creo, yo le voy a pedir que se extienda un poco en eso sin ser tan largo por lo corto del tiempo, pero en particular porque hay una corriente desde hace varios años en Guatemala que desde tanques de pensamiento, universidades, la denominada sociedad civil, partidos políticos, ONGs, están socavando la institución de la propiedad, poniendo en riesgo realmente la prosperidad de los ciudadanos y recordando de que en nuestra Constitución Política de la República está anclado y perfectamente definido que todo guatemalteco, sin exclusión, tiene el derecho a la propiedad y la protección por parte del Estado. Sí, a ver, Mariano, en ese sentido creo que es muy importante esta reflexión porque al final es el ethos, es la razón de ser del observatorio, es la razón filosófica, si lo queremos ver, detrás del observatorio, y es que sí, reflexionándolo de una forma tan simple, en el día a día, pues sí, pensamos en propiedad, en derecho humano a propiedad, y muchas veces pensamos en inmuebles, pero la propiedad va más allá de los inmuebles. La propiedad va desde el celular que yo tengo en la mano, la comida que me meto a la boca en la mañana, a la hora de desayunar, o incluso el producto pues de creaciones intelectuales que es completamente intangible, que es la propiedad intelectual. En esa línea, al final de cuentas, el derecho humano de propiedad no es nada más que una especie de corolario, una especie de extensión del derecho humano a la vida. ¿Por qué? Porque si yo no tengo derecho al producto de mi esfuerzo físico y mental, si yo no tengo derecho a, pues básicamente, conservar y pues hacer que crezca o venderlo o negociar con él o lo que sea, con el producto de mi esfuerzo físico y mental, básicamente se está violando también mi derecho a la vida, porque justamente la propiedad termina siendo eso, ¿no? Y precisamente en esa línea, el velar por el derecho humano a la propiedad es velar por la dignidad de todos los seres humanos que viven en sociedad, que esa es la función de los derechos humanos al final. La función de los derechos humanos es, pues, velar por la paz social, velar porque la convivencia, la cooperación social se pueda dar en un ambiente de armonía en el cual haya pues un respeto no solo al proyecto de vida de otros, sino al producto, justamente como mencionaba, del esfuerzo y de ese proyecto de vida que puede tener cualquier otro ciudadano, en este caso cualquier otro guatemalteco. Muchas gracias, licenciada. Estamos prácticamente ya sobre el final de la entrevista. Un mensaje final de lo que podemos esperar del observatorio, por favor. Sí, es importante mencionar que el observatorio va a traer múltiples beneficios a la población, porque la protección del derecho humano pues trae la certeza jurídica, el fortalecimiento al Estado de Derecho, nos va a dar pues una mejor posición país con los índices internacionales que estamos bastante bajo.
También va a tener un efecto en el tema de conflictividad, en el tema de apoyo a las familias rurales y todo tipo de familia en general de la ciudadanía. Consideramos que al final pues el derecho a la propiedad pues es un pilar fundamental tanto para el desarrollo económico como social de nuestro país. Bien, agradecemos a José Fernando Orellana y a Andrea Cáceres que nos hayan acompañado esta noche. Realmente es importante el trabajo que van a realizar, que van a coordinar, y esperamos que pronto empecemos a ver algunos de los resultados que los guatemaltecos esperamos de esta importante labor de proteger los derechos de propiedad. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias y éxitos. Feliz noche. Y Carmina, damos por finalizada esta primera entrevista y de una vez indicamos que después del corte, Carmina y yo tendremos el gusto de entrevistar al politicólogo, filósofo argentino Agustín Laje. Así que después del corte los esperamos y esperamos también que sea una entrevista del interés de todos.